La caída de la época medieval es lo que estoy hablando aquí, no la caída de Roma. Ya en ese tiempo, ya que estamos llegando al finales del tiempo medieval, hasta que el Imperio del Este también se había caído ya. El Imperio Este sobrevivió 1000 años más que el otro, pero los dos eventualmente cayeron. La época medieval había llegado oficialmente a su fin. En el siglo XIII el cristianismo se cayó en importancia porque no es que la gente no era cristiano, esa línea tal vez está mal escrita, pero el cristianismo se había caído del lugar donde estaba en la mente de la gente hasta un nivel un poquito más abajo, ¿me entiende? O sea, antes nadie se movía, nadie compraba una propiedad, nadie hacía nada sin que fuera algo de Dios y todos tenían un temor, hasta un temor místico de Dios, ¿verdad? Llega un punto cuando los hombres empiezan a pensar un poco más por ellos mismos, o sea, estamos ya viendo una población más o menos en tamaño, ya estando educado, que el gobierno abrió la puerta. Carlomagno empezó con la idea de educar a la población masiva, ¿verdad? La población común. Y empezamos a ver personas ya con mayor educación o que están con algo de educación, ya no están siendo tan fieles en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no están dependiendo tanto de Dios. O sea, siempre lo aman, ¿verdad? Cada país en Europa en ese entonces hubiera dicho que es un país cristiano. Pero no todos estaban siguiendo a Dios de la misma forma, porque muchos de ellos, eh, como ya habían recibido su educación, algunos empezaban a dudar de su fe. Entonces, el cristianismo empezó a caerse un poquito en fama, ¿verdad? Siendo algunas personas más que ya no creían. Los dos imperios habían caído y ahora el nacionalismo tomó el control. Cuando el imperio del Este por fin cayó, ya no había un solo imperio que dio identidad a toda la gente de Europa. Había un sinfín de países, algunos grandes, algunos chiquitos, ¿verdad? De aquel entonces, Inglaterra y Francia tomaron turnos en quién era el más grande, dependiendo de quién había conquistado qué, pero habían reinos chiquitísimos también. ¿Verdad? Hablábamos la vez pasada de un país que se llamaba Liechtenstein. Perdón. Liechtenstein. Hoy en día solamente son 62 millas cuadradas, o sea, es chiquitísimo como país. En aquel entonces miramos lo mismo, que muchos de esos países se desarrollaron y el nacionalismo tomó el control de la mente de la humanidad. Ahora cada quien sí fue fiel a Dios, pero casi igual fueron fieles a sus países, a su patria, y orgullosos de donde venían, ¿verdad? Ellos desarrollaron una dedicación, una fidelidad muy fuerte hacia su país, que casi se comparaba con su dedicación a Dios. La base de la economía en países europeos fue su sistema monetario. Ellos ya habían desarrollado la idea de monedas, ¿verdad? Esa es una idea no nueva. Los romanos en ciertos periodos tenían monedas. En Europa por mucho tiempo que estuvimos en el periodo del feudalismo, habían dejado de usar monedas porque no eran tan común. No habían suficiente, eran tan pocos monedas que habían existido, que poco a poco fueron haciendo más y fue de esa forma que la economía empezaron a usar monedas cuando compraban algo. Ya uno no tenía que llevar la vaca de su familia al mercado para un intercambio de productos o algo, se podía pagar con efectivo, con la moneda. El desarrollo empezó en la construcción de algunas fábricas y personas individuales empezaron a tener su propia riqueza personal. Fue en el tiempo, al finales del tiempo medieval y al inicio de la nueva época que vamos a estar viendo, que muchos individuales, gente común, empezaron a enriquecerse. Si lograron por milagro educarse o iniciar una empresa que fabricaba algo tan necesitado, tan importante, en algunos casos se volvieron aún más ricos que el rey o la reina. Y llegó un punto cuando ya la gente privada no tenían nada que ver con el gobierno, gente no nobleza, gente no en gobierno secular, nada. Ellos eran gente normal, salieron ricos, ¿verdad? Salieron ricos y empezamos a ver más libertad en la población general. Vamos a ver aquí con la Edad Media, eso es donde vamos a avanzar ahora. Muy bien, entonces avanzamos con lo que es la Edad Media, ¿verdad?
La diferencia entre el tiempo medieval y la Edad Media es eso. Algunas personas refieren a la época medieval como ¿cómo quisiera decir? La Edad Oscura, así le decían. La Edad Oscura era un tiempo de muy poca justicia, mucha dominación por medio de autoridades y gente rica, muy pocos derechos para los que no tenían o el pueblo común, ¿verdad? Y fue un tiempo de mucho desorden, ¿verdad? Fue un periodo largo y costó que Europa y el mundo conocido volviera a establecerse bien después de la caída de Roma, ¿verdad? Es interesante pensarlo. El Imperio Romano duró por varios siglos, ¿verdad? Muchos siglos y a pesar de no ser algo cristiano, sí proveó mucha estabilidad, ¿verdad? Pero algo interesante es que cuando se cayó, es que costó casi la misma cantidad de tiempo para el mundo recuperarse de su caída, ¿verdad? Entonces era un efecto un poco diferente. Y después de salir de la época oscura o la edad oscura o los tiempos medievales, entramos a lo que es la Edad Media. La Edad Media es lo que queda exactamente entre la época medieval y el Renacimiento, ¿verdad? Es como exactamente el título, la Edad de en medio, ¿verdad? No, ahí sí salieron muchos pensadores. Algunos lo vamos a estar viendo hoy, pero mayormente vamos a estar viendo hechos históricos que realmente sí afectaron el desarrollo y el avance de la iglesia, ¿verdad? Aquí en la Edad Media, la nobleza ya tenía la habilidad de hacerse más ricos que la realeza. Entonces, la realeza empezó a fortalecer y centralizar su poder, ¿verdad? Vemos en la época medieval un sistema jerárquica, ¿verdad? Para la sociedad, la realeza siempre estaba encima, eran los que estaban más ricos, tenían más poder político, todo estaba centralizado bajo ellos, ¿verdad? Pero vemos que mientras van saliendo de la época medieval, entrando a la Edad Media, estamos viendo a un sistema de nobles. ¿Qué quiere decir nobles? Hay una diferencia entre la realeza y la nobleza, ¿verdad? Realeza es como la cima del pirámide, ¿verdad? Es como el punto más arriba, pero la nobleza es como el rango debajo de ahí. Es el sistema de personas con títulos que apoyan a la realeza, ¿verdad? Duques, condes, marquesas, diferentes títulos nobles dependiendo de la cantidad de tierra que tenía cada quien. Aquellos títulos después se volvieron algo hereditario, o también si un título se quedaba vacío, se caía de nuevo al trono y el rey o la reina tenía derecho de elegir quién iba a ocupar este espacio si querían que alguien lo hiciera. Ellos tenían control de eso, ¿verdad? Hasta hoy en día hay un sistema de nobleza, por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad? Ustedes tal vez han escuchado la reina Isabel II, que ahorita cumplió un récord al nivel de Inglaterra y cumplió los 70 años de estar en el trono, que es algo increíble, ¿verdad? Pero aún en Inglaterra sus nietos tienen títulos como duque de tal, ¿verdad? Esos son diferentes títulos que le dan. Es la nobleza, ¿verdad? Que la realeza es la familia real y la nobleza viene después, ¿verdad? Pero la nobleza ya empezó a invertir, ¿verdad? Que estuvieron saliendo de la época medieval. En la Edad Media ya había más libertad, o sea, la iglesia siempre tenía bastante control sobre la sociedad, pero no tanto, o sea, estaba deslizando un poco con su control. La gente estaba ya incomodándose con el sistema, con la iglesia. No se salieron de la autoridad de la iglesia, pero siempre ya estaban aprendiendo más, educando a sus hijos. Si la nobleza o la clase alta de la gente común podían pagar una educación, lo hicieron para sus hijos, ¿verdad? Para que podrían salir educados, ¿verdad? Eso es tener una educación. Y mientras agarraban educación, ellos fueron enriqueciéndose, no solamente en conocimiento, sino también con dinero. Ellos lograron bastante en cuanto a la economía, porque abrieron sus propias empresas, fábricas, diferentes negocios. Muy bien, ahorita sí quería tomar un pause, ¿verdad? Un momento para detenerlo de la clase y para explicarles, pedirles disculpas si han escuchado unos ruidos, unos tonos para unos mensajes que me caen
Yo estoy tratando de grabar la presentación y me siguen cayendo mensajes y ahí, pero ya creo que apagué todos los tonos para que ya no nos sigan molestando con eso, pero sí quería avisarles, lo hubiera dicho al inicio de la clase, pero normalmente nosotros vamos 2 horas, ¿verdad? Para cada sesión de clase. Voy a seguir dando esa lección ahorita, pero no estoy seguro que voy a llegar a las 2 horas completas. Si no llego a las 2 horas completas, pues terminamos un poquito temprano, pero también es por el hecho de que vamos a tener un examen final, ¿verdad? Nuestra prueba final. Y la prueba final normalmente se incluye en la última sesión de clases. Solo que para ahorita esta clase no lo íbamos a hacer, ¿verdad? Íbamos a tomar la prueba como yo lo iba a habilitar como el día lunes o martes y dejarlo abierto para que tengan tiempo de realizarla. Pero para esta clase, por eso voy a dejar un espacio al final, ¿verdad? Para que esta sesión de clases más el tiempo de tomar la prueba no pasan mucho del tiempo que le prometimos, ¿verdad? Entonces, ya vamos a avanzar con el tema. Lo siento por las interrupciones, ¿verdad? Tecnológicas, pero seguimos, ¿verdad? Em, Aquí es uno de los hechos históricos que causó más dificultad en Europa por mucho, mucho tiempo y estaba justamente al inicio de la época media, ¿verdad? La Edad Media, la Guerra de 100 años. No sé si ustedes han escuchado de esa guerra, pero es una guerra famosísima en la historia europea, ¿verdad? Y tiene todo que ver con Inglaterra y Francia, esa rivalidad, esa enemistad famosa, ¿verdad? Que por siglos, más de un milenio, fue famoso, ¿verdad? Entre Francia e Inglaterra siempre tenían algunos choques, ¿verdad? Varios conflictos armados y la guerra de 100 años fue el peor de todos, ¿verdad? Literalmente duró un poquito más de 100 años, ¿verdad? Un solo conflicto que no se resolvía, ¿verdad? Había una cadena de reyes en los dos países que lo siguió. Todo empezó por la mezcla hereditaria que existía entre los dos países. Para explicarlo, las dos familias reales, la familia real de Inglaterra, la familia real de Francia, eran ligadas por diferentes generaciones muy antiguas, ¿verdad? Las dos familias sí eran conectadas. Y de hecho, eran como primos distantes, ¿verdad? Como primos muy lejanos, ¿verdad? Pero eran familia, una conexión débil, pero siempre había. Por lo mismo, habían varias veces en la historia de Europa cuando un rey de Francia declara que no, el trono de Inglaterra es mío, ¿verdad? O Inglaterra, que era más común, decía que el trono de Francia era de ellos. En el caso de Eduardo III, él fue, cuando subió al trono de Inglaterra, él anunció públicamente que el trono de Francia le pertenecía a él y él hasta mostró públicamente la cadena, la genealogía de su familia y mostró que él fue también un descendiente de la familia real de Francia y era cierto, era descendiente de ellos. Tenía un derecho de reclamar el trono de Francia, aunque no era posible que se lo iban a dar. Era un inglés, ¿verdad? Entonces no le iban a dar nada, pero el rey Felipe VI de Francia se defendió, ¿verdad? Eduardo III se fue a la guerra con Francia y pues Felipe VI tuvo que responder, ¿verdad? Se defendió. Esa guerra duró por mucho tiempo, bueno, dice, ¿verdad? 100 años, pero esa guerra parecía una guerra que no tenía fin, ¿verdad? Habían momentos cuando la guerra se disminuyó un poco, se puso un poco más débil, menos conflictos, pero después se reempezó de nuevo, o sea, para 100 años esa guerra dio porque Inglaterra seguía diciendo que el trono de Francia era de ellos. En el pasado, el rey Enrique II, ¿verdad? El rey Enrique II había logrado conquistar más terrenos franceses que cualquier otro rey inglés, ¿verdad? Cruzando el canal de Inglaterra, llegan a Francia. Hay varias ciudades hasta hoy en día en Francia que tienen rótulos, tienen castillos ingleses, diferentes monumentos que se ven como estilo inglés, porque por mucho tiempo una gran porción de la costa oeste de Francia pertenecía a Inglaterra, ¿verdad? De hecho, el rey Enrique II de Inglaterra se casó con Eleanor de Aquitaine, ¿verdad? Y ya han escuchado los nombres de esas dos personas, ¿verdad? El rey Enrique II y la reina Eleanor de Aquitaine, porque eran los padres del rey Ricardo I, aquel que llevó
bueno, cuál número de cruzada era, pero una de las cruzadas que terminó en desastre. Aquel rey que le dije que iba para Jerusalén y después volvió y en camino llegó a Francia, conquistó un castillo más y se le metió una flecha por el cuello y lo mató. Y se dio la entrada a Juan I, ¿verdad? Que fue el peor rey en la historia de Inglaterra. Pero sus padres, los padres de esos dos muchachos reyes, era ese Enrique II y Eleanor of Aquitaine. Eleanor of Aquitaine, o digamos la región de Aquitaine, fue una región al sur de Francia, o era una región francesa, y era una región que sí fue controlado por la realeza francesa, pero como era un solo pedazo y había pruebas que la misma familia eran dueños de ese pedazo por siglos, nadie les molestaba mucho, o sea, una sola familia, aunque decían que eran sujetos a la realeza francesa, gobernaban en Aquitaine como si fuera su propio reinito, ¿verdad? Su propio país chiquito. Pero fue una región muy rica, ¿verdad? Con muchos recursos naturales. Una familia de duques, ¿verdad? Que lo gobernaban muy ricos, ¿verdad? Eleanor of Aquitaine fue la hija única de una generación de duques ahí y ella por un buen tiempo fue la mujer más rica de Europa, la mujer más poderosa en un tiempo cuando las mujeres no tenían mucha palabra en la política. Ella sí tenía bastante y tenía mucha riqueza. De hecho, el rey Enrique II quiso casarse con ella y lo hizo. Pero se odiaban entre ellos dos, nunca se llevaron bien. Lograron tener varios hijos, ¿verdad? Pero por razones políticos. Al final utilizaron a cada uno de sus hijos para hacer contratos con un país o otro, casándoles con otras princesas extranjeras o cosas así. Tenían hijos por propósitos puramente políticos. Pero se odiaban. De hecho, cuando ya había nacido el último hijo y ya estaban haciéndose más grandes, sus hijos, ella, Eleanor of Aquitaine, causó varias guerras civiles pequeños en contra de su esposo y fue un desastre, ¿verdad? Llevaba unos hijos con ella, otros con él y fue un conflicto de familia que derramó sangre de su pueblo y fue un desastre, pero poco a poco fue porque el rey Enrique quería dejar su trono al menor, ese Juan, que gracias a Dios no lo hizo de un solo, porque Juan fue un terrible rey. Y la esposa Eleanor quería dejar al mayor Ricardo I como el rey, pero ella ganó el conflicto, ganó la decisión al final. Pero bueno, dejamos eso y el Enrique II era el rey más exitoso en cuanto a conquistar terrenos franceses para el trono de Inglaterra. Entonces, cuando él murió, su hijo Ricardo I perdió una gran porción de los terrenos que su papá había ganado en Francia cuando tenían que pagar el soborno o el pago para liberarlo de los musulmanes. El Ricardo I fue en la cruzada, fue capturado por los musulmanes y ellos demandaron una suma pero gigantesca, o sea, era una suma antes nunca escuchada en Europa, pero Inglaterra hacía lo que sea, vendían terrenos en Francia y todo lo que su papá había sacrificado para ganar estos terrenos y el muchacho los votó porque tuvo que tomar unas decisiones malas, pero pagó su liberación y nunca llegó a casa y su hijo menor, su hermano menor se hizo rey y como le digo, Juan I fue uno de los peores reyes de Inglaterra y logró perder todo lo demás que había en Francia, lo que su papá había ganado lo perdió. Bien, debido a las diferentes épocas y que Inglaterra en un tiempo u otro sí tenía territorio en Francia, eran también parte de eso que decía que ahora la realeza inglesa tenía vínculos con la realeza francesa, ¿verdad? Entonces, esta guerra empezó a jalar diferentes influencias de otros países también, ¿verdad? España se metió, Portugal mandaba ciertos recursos, varios países empezaron a invertir en esa guerra porque algunos decían, bueno, yo quiero que Francia gana, o otros decían, yo quiero que Inglaterra gana, o otros decían, quiero que la guerra termine, quien sea que gane, entonces voy a contribuir a alguien para que se termine ese relajo, ¿verdad? Fue algo muy peligroso. Eventualmente salió una muchacha se llamaba Joan of Arc. Joan of Arc era una muchacha católica, era una muchacha cristiana que decía que había recibido una visión de parte de Dios, ¿verdad? Que ella iba a salvar a su pueblo, era francesa, ella iba a salvar a Francia en la guerra de 100 años.
Ella salió, logró convencer a algunos y ella sí logró mandar a una gran fuerza armada y sí ganó muchas batallas claves para Francia, ¿verdad? En un tiempo cuando Francia iba perdiendo. Ganó muchas batallas y fue muy exitosa. Defendió a su país. Lo interesante es que en el tiempo la gente no le trataron como una héroe, como lo era, ¿verdad? No la trataron como una salvadora, la trataron como una bruja. Y se les explico. Eso explica un poco sobre el mundo teológico. Es así aquí que quiero ir. La guerra de 100 años afectó el escenario religioso en todo el continente, ¿verdad? Porque en tiempos de necesidad los seres humanos se acerquen más a Dios, ¿verdad? Entonces, como hubo una guerra sin que no terminaba, las personas en los dos lados se acercaban mucho a Dios. Otra cosa que fue afectada fue que el Papa en Roma o el Papa en donde sea que estaba, decía, yo no quiero que Inglaterra me capture, yo no quiero que Francia me capture, entonces él dice, yo debo elegir con qué lado voy. Y como la Iglesia Católica casi siempre apoyaba más a Francia, se fue para Francia, estableció su corte como papa ahí en Francia, tomó residencia en un castillo, em, así que los ingleses no lo podían capturar, ¿verdad? Decía él. Eso causó mucho relajo, o sea, los católicos en Inglaterra se sentían ofendidos que el Papa se fue a esconder en Francia, donde sus enemigos, pero eso también afectó a la iglesia. Pero esa muchacha Joan of Arc, ella logró ganar varias batallas para Francia, ¿verdad? Y cambió hasta el corriente de la guerra entera por sus victorias. Lo triste fue que fue capturada para los ingleses, ¿verdad? Por los ingleses y ellos decían, pues, debe tener un valor grande para los franceses. Los franceses, eso es una de las historias, ¿verdad? No hay una prueba exacta de lo que ocurrió con ella. Lo que sí sabemos es que en algún momento los ingleses la habían capturado y también ellos, en alguna forma, llegó a las manos de los franceses. Lo interesante fue que Francia no la trató como una salvadora, como le digo, le trataron como una bruja, porque ella decía, le preguntaron, ¿y cómo es que usted sabía exactamente dónde mandar a esos soldados para ganar esa batalla? Eso es raro, eso es extraño, ¿cómo sabía usted? Y ella decía, es que Dios me hablaba, me dio visiones. Ellos no creían. Algunos no creían porque era mujer y decía que a una mujer Dios va a hablar a un profeta, a un hombre. O decía diferentes excusas, pero no creían que Dios realmente habló con ella, ¿verdad? Entonces ella le mandaron a la tribunal acusándola de ser bruja y en aquel entonces, cuando uno era condenada a ser bruja, pues el castigo era quemarlas vivas. Y así hicieron. Ella, que había peleado tanta batalla para defender a su patria, sacrificó mucho para que su país ganara. Su propio país al final la acusó de ser bruja. La llevaron ahí. Ese es un cuadro ahí en la parte de abajo que se ve ella amarrada en un poste ahí en la ciudad y ellos le prendieron fuego. Pero fue algo muy interesante. En el momento de morir, ella decía, perdónelos, Señor, lo que yo quiero que sea la gloria tuya. O sea, dijo algo que dio el crédito a Dios. Y lo último que ella pidió fue que gritó a un sacerdote que se acercara. Y en ese entonces, algunos de los sacerdotes más principales de la Iglesia Católica, los obispos o sacerdotes más influenciales, a veces andaban lo que parecía un callado, ¿verdad? Un bastón alto que se iba hacia, se pasaba de un hombre en altura y tenía una cruz encima, cargando como el estándar de Cristo en diferentes lados. Ella pidió a un sacerdote que estaba cerca con ese estándar, con ese gran palo, con la cruz encima, le decía, extiende la cruz más arriba para que yo pueda pensar en la salvación mientras quemo. Eso fue algo interesante, pero ahí murió. Así fue el final de Joan of Arc. La quemaron viva después de todo lo que había hecho, le dijeron bruja, ¿verdad? Avanzamos aquí. El efecto de la guerra. Durante la guerra de 100 años, el Papa tuvo que residir en Francia bajo la protección de la monarquía francesa, como ya les dije. Eso causó que los ingleses vieran al Papa como su enemigo. Ahí empezamos a ver la debilidad de la Iglesia Católica en Inglaterra, pero hay que echar ojo. Es cierto, Inglaterra fue uno de los primeros monarquías europeas en caerse al bueno,
según los católicos, caerse al protestantismo, ¿verdad? Era cierto, pero vamos a hablar un poco de eso después, ¿verdad? Eso todavía no había ocurrido, pero aquí estamos viendo ya la base católica en Inglaterra se iba fracturándose, ¿verdad? Poco a poco se iba viendo fisuras en ese gran establecimiento. Esa guerra de 100 años tuvo ese efecto. Otro hecho histórico que afectó la iglesia de gran manera hizo que la gente, la población viva en Europa se acercara bastante a Dios fue la plaga bubónica, ¿verdad?